Aprendamos de Cristo Jesús con el hermano Luis Alfonso Vélez. Lucas 8:26. Y arribaron a la tierra de los Gadarenos, que está en la ribera opuesta a Galilea. Al llegar en la tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad, endemoniado desde hacía mucho tiempo, y no vestía ropa, ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Al ver a Jesús, lanzó un grito, y postrándose a sus pies, exclamó a gran voz: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Acuérdese de esa palabra: te ruego que no me atormentes. Porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él. Y le ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas, era impelido por el demonio a los desiertos. Y le preguntó Jesús diciendo: ¿Cómo te llamas? Y él dijo: Legión, porque muchos demonios habían entrado en él. Y le rogaban, acuérdese de esa frase, que no los mandase a ir al abismo. Había allí un hato de muchos cerdos que pasían en el monte, y le rogaron que los dejase entrar en ellos, y les dio permiso. Y los demonios salidos del hombre entraron en los cerdos, y el hato se precipitó por un despeñadero al lago y se ahogó. Y los que apacentaban los cerdos, cuando vieron lo que había acontecido, huyeron, y yendo dieron aviso en la ciudad y por los campos. Y salieron a ver lo que había sucedido, y vinieron a Jesús, y hallaron al hombre de quien habían salido los demonios, sentado a los pies de Jesús, vestido en su cabal juicio, y tuvieron miedo. Y los que lo habían visto les contaron cómo había sido salvado el endemoniado. Entonces la multitud de la región alrededor de los Gadarenos le rogó que se marchase de ellos, pues tenían gran temor. Y Jesús, entrando en la barca, se volvió, y el hombre de quien habían salido los demonios le rogaba que le dejase estar con él, pero Jesús le despidió diciendo: vuelve a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Ahora leamos San Marcos 5:5. Y siempre, de día y de noche, andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras. ¿Qué notaron ahí en el texto, que es la palabra que más se dice? Rogar. Eso. Los demonios rogaron, el endemoniado rogó, y los del pueblo le rogaron. ¿Por qué les digo que es importante eso? Porque sí hay gente que dice que Dios no los oye, pero el Señor Jesucristo a todos los atendió y a todos les respondió. A los demonios le pidieron permiso, se los dio. El hombre, después de que fue libre, le dijo que le permitiera ir con él, y él dijo: no, ve y cuéntale a los tuyos. Y a los del pueblo le dijeron: váyase de por aquí que no lo queremos, y le rogaron. Y él les atendió la oración y se fue de ellos. ¿Por qué esto es importante? Porque todo lo que usted le diga al Señor, Él lo escucha y lo tiene en cuenta. Si Él atiende un demonio y le responde, téngalo por seguro de que a usted también le va a contestar. Así la respuesta sea como al hombre que quedó libre: ¿permíteme ir contigo? No, vaya y cuéntele a los suyos. No le permitió ir, pero le dio una misión. Hoy vamos a estudiar este pasaje, que es el pasaje de la Biblia que más detalles tiene. Usted puede ver cualesquier sanidad o cualesquier obra que hizo el Señor Jesucristo, como cualesquier milagro, y este milagro es el milagro que más detalles tiene. Muchas veces leemos las cosas acá y no las comprendemos porque pasamos de largo. Pero cuando esto se dio, el propósito de esto es que seamos edificados en nuestra vida. Por eso es que tiene tantos y tantos detalles. Y todos esos detalles, cuando usted lea algo, entonces usted lee el texto y dice: ¿y esto cómo lo puedo aplicar a mi vida? ¿O para qué me sirve? ¿Qué necesito yo creer de acá? ¿Qué es lo que esto me enseña? ¿Qué oración debo hacer? ¿O qué cosas debo pedir a Dios? Siempre que leamos algo, miremos el trasfondo y lo que eso aporta a mi vida. Porque la Biblia no es simplemente un libro, sino que es un libro espiritual.
que me enseña y transforma mi vida y aumenta mi fe en el Señor. Amén. ¿Dónde estaban ellos? En la tierra de los Gadarenos. En el verso anterior, ellos venían y dice que el mar se levantó. Y dice que se levantó una gran tormenta que el Señor se tuvo que levantar a reprender el viento cuando iban para allá. Llegaron a la tierra de los Gadarenos que quedaba al otro lado de Galilea, donde vivía la gente gentil que no tenía a Dios. Fíjese que ellos cultivaban cerdos. No eran judíos porque los judíos no comen carne de cerdo. ¿Cuántas veces usted ha leído ese pasaje? Y lo que va a ver hoy nunca lo había visto ahí, porque uno pasa de largo. Entonces nos vamos a meter en el pasaje y nos vamos a dar cuenta que esta historia es la vida de uno. Y usted dirá, ¿y cómo me puede comparar con un loco que está endemoniado, que duerme en los sepulcros? Ese Señor es cada uno de nosotros. Y ese milagro que sucedió en Él es el milagro que puede suceder en la vida de los que estamos acá. O que ya sucedió en muchos de nosotros, pero que ni siquiera nos alcanzábamos a dar cuenta la obra que Dios hizo. Que al igual que hizo el Señor con ese hombre, también lo puede hacer con cada uno de los amigos que hay acá. Y que lo hizo el Señor también con nosotros, porque conmigo lo hizo. Yo les voy a hacer una pregunta. ¿Cómo se llamaba el endemoniado gadareno? Ya leyeron, ¿cierto que no tenía nombre? Ni siquiera para el que fue a investigarlo le importó cómo se llamaba. En ninguno de los 3 evangelios, ningún evangelista le importaba el nombre del que fue sano. Había una razón para eso, es que no era judío. Y cuando la persona no es judía, los judíos son muy excluyentes y ponen un endemoniado, una mujer de un flujo de sangre. ¿Por qué? Porque como no pertenecía al pueblo de Israel, entonces no importaba para ellos. Lo que importaba era el milagro. ¿Qué relación tiene eso con nosotros? Que la vida suya no le importa sino a usted y a su familia. Si usted va a ir a pedir una cita, simplemente le piden el número de la cédula. Usted es el número de la cédula registrado en una cosa de salud. Cuando se mueren, dice, hubieron 5 fallecidos. Y no importa ni siquiera cómo se llaman las personas. Yo les había dicho a ustedes, después de que pasen 40 o 50 años, nadie va a preguntar por usted después de que se muera. El único que va a preguntar por usted es el Señor. La Biblia está llena de gente anónima, así como cada uno de nosotros. Nosotros a nadie le importamos, ni siquiera a este gobierno, ni a ninguno de los presidentes del mundo. Usted simplemente es un número con el que está registrado y ya no más. Uno no le importa sino al Señor, porque el Señor anda buscando en la gente que los demás ni siquiera se fijan en ellos. ¿Por qué hay tanta gente en Facebook o en esas redes sociales buscando que la gente les dé aprobación? Entonces la gente publica dónde se fue a pasear, qué está haciendo, qué ropa se puso, porque el ser humano es falto de aprobación. Quiere que todo mundo le diga me gusta, que la gente le diga que está bonito, que usted cómo viaja, que usted cómo se goza, pero simplemente es una persona falto de amor. El que hace eso es falto de amor. Porque publica algo y está esperando que alguien le ponga eso me gusta, está buscando aprobación. Pues de este tipo de personas es lo que es el endemoniado gadareno. Una persona anónima que no le importaba a nadie, ni siquiera al que escribió. Porque la Biblia dice que lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios y lo que no es para deshacer lo que es. Fíjense que en esa tierra habían muchas personas y el único que le importaba a Jesucristo era ese loco. Jesucristo es tan grande que quebró una empresa de marranos ahí por salvar a un hombre. 2.000 cerdos. La legión son 6.000 demonios que habían en ese hombre. Y él pegó ese viaje hasta el otro lado solamente por salvar a ese hombre. ¿Por qué? Porque era lo más despreciable de ese lugar. Y allá había mucha gente. Pero a Jesucristo le importa es esa gente que para los demás no importa nada. Yo, por ejemplo, yo tuve una niñez que a mí me cuidaban de casa en casa porque mi mamá tenía que trabajar.
Aquí me cuidaban 8 días, después 8 días por allá, después 8 días por allá. Dígame, ¿a quién le puede importar un niño que está de casa en casa, que nace casi que sin los padres? Pero Dios lo mira a uno. Amén. Póngase a ver usted su vida, ¿usted qué es? ¿Es un ingeniero, es un agrónomo, astronauta, es un piloto, una persona importante? Pues digo ya con los que están convertidos. No, somos gente del común, que si acaso le importamos a los de la casa. Pero a este hombre ni siquiera los de la casa. Vivía solo, pero Jesucristo se acordó de él, al igual que de nosotros. ¿Sí ve que tiene afinidad con nosotros? Lo otro que él tenía es que estaba en poder de otro ser, lo que ahí se llama en poder de una legión de demonios. Y de igual modo pasa con nosotros. Efesios 2:2 dice que nosotros andábamos en otro tiempo, cuando no conocíamos el Evangelio, y en eso pasa la gente ahora, siguiendo la corriente de este mundo. O sea, para donde va Vicente va toda la gente. Conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. En ese endemoniado había una legión que lo dominaba, pero en la gente que no tiene el evangelio dice que son dominados por el espíritu del príncipe de las tinieblas. ¿Y cuál es ese espíritu? La rebeldía, la rebelión contra Dios. ¿Y esa gente qué hace? Haciendo los deseos de su carne y de los pensamientos. Y son por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás, dice la Biblia. Así como ese loco estaba en poder de otro, la gente en el pecado y nosotros estábamos también en poder de otro. Yo veo fotos de lo que yo hacía cuando estaba más joven y a mí ya me da vergüenza. Y doy gracias a Dios que ya llevo 27 años de conocer al Señor. Y yo doy gracias porque Dios me libertó de este estado, de esta condición. Y 1 Juan 5:19 dice, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el poder del maligno. El que practica el pecado es del diablo. Nosotros no estábamos poseídos por 6,000 demonios, pero estábamos bajo el poder del príncipe de las tinieblas. Otra cosa que tenía el endemoniado gadareno era, ¿tenía ropa o no? No. ¿Andaba qué? Desnudo. Si yo les pregunto a ustedes, ¿qué significa que yo salga desnudo a la calle? ¿Que no tengo qué? Vergüenza. Si usted ve una mujer semidesnuda, ¿usted qué dice? Uy, esa muchacha sin vergüenza, ¿ve? No le da pena salir hacia la calle mostrando las nalgas. Ese era el estado del loco y él no se avergonzaba de eso. Ahora prevalece la desnudez en la gente. Todo el mundo quiere llamar la atención, que lo miren por lo que él tiene. No por lo que él es, sino por lo que él tiene. Pero la Biblia dice, ¿por qué también hay gente que aunque no anda desnuda, está desnuda? Apocalipsis 16:15, mire lo que dice. Yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no andes desnudo y vean su vergüenza. Cuando uno no tiene el vestido de la salvación, anda desnudo delante de Dios. Dios ve la desnudez cuando uno anda en pecado. Y eso es lo que representa la desnudez. Porque lo primero que se dio cuenta Adán y Eva cuando comieron del árbol del bien y del mal era que estaban desnudos. Y cuando el hombre adquirió conciencia de la desnudez, dice que cogió hojas de higuera y se tapó aquí adelante. Y se escondió de Dios. El hombre le tiene miedo a Dios desde que anda desnudo. Y cuando digo desnudo es espiritualmente, pero en ellos sí pasó eso físicamente. Y entonces dice Dios, ¿y quién te enseñó que estabas desnudo? Porque el conocimiento del bien y del mal es lo que me dice qué hacer sin la ayuda de Dios. Pero el hombre, ¿qué hizo? Como no sabe manejar el mal, terminó siendo presa del pecado. Y como no sabe hacer el bien, porque el bien se aprende de Dios, entonces no sabe cómo hacer el bien. Tiene que buscar a Dios para que se lo enseñe. Esa es la condición. Por eso les digo que ese endemoniado gadareno es cada uno de nosotros. Así estábamos en el mundo. Andábamos desnudos por el pecado, sin vergüenza para con Dios. Entonces, la desnudez es tipo
de la pobreza y el alejamiento de Dios. Deuteronomio 28:48. Mire lo que él dice cuando lo castiga a uno. Servirás por tanto a tus enemigos que enviare Jehová contra ti. Con hambre te va a castigar, con sed y con desnudez y con falta de todas las cosas. Y él pondrá yugo de hierro sobre tu cuello hasta destruirte. Esa es la condición de ahora de mucha gente. Todas estas cositas es porque viven alejados del Señor, porque andan desnudos y son esclavos del pecado. Usted no ve que la gente que bebe mucho vive como en miseria, luchando todos los días por un pago y va y se lo bebe, y después a los 8 días es preocupado que por las deudas que tiene. Enseguida dice en Ezequiel 16:8, mire lo que dice el Señor, que es la obra que hizo Él con cada uno de nosotros. Y pasé yo otra vez junto a ti, y te miré, y he aquí que tu tiempo era tiempo de amores, y extendí mi manto sobre ti, y cubrí tu desnudez, y te di juramento, y entré en pacto contigo, dice Jehová el Señor, y fuiste mía. Eso es lo que Dios hace cuando nos mira con misericordia, que ve la desnudez de nuestro pecado, y dice que cubre la desnudez. ¿Y cómo la cubre? Jehová me cubrió de salvación, me vistió como a novia ataviada, puso sus joyas sobre mí y puso un manto de santidad sobre mi vida. Apocalipsis 3:18 también habla. Por tanto yo te aconsejo de mí que compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. El colirio eran unas gotas para los ojos. Y él dice, unge tus ojos con colirio, pero el colirio de la palabra de Dios. Una muchacha la otra vez me dijo, ¿y entonces es malo pintarse los ojos? Y yo le dije, si se echara colirio sería mejor, para que vea la obra de Dios. ¿Qué otra cosa tenía el endemoniado gadareno? Que no moraba en la casa. ¿Qué significa que estaba fuera de la casa? Que no tenía un lugar de reposo. No tenía una familia, no tenía un apellido que lo identificara y estaba en la más completa soledad. Imagínense uno en un cementerio viviendo todo el día. Cuando tenía ganas de dormir iba y se metía allá a una tumba vacía allá a dormir. Si vivía solo era que ni siquiera la familia iba allá. ¿Cómo estábamos nosotros? Nosotros no estábamos igual. La promesa que Dios le hizo a Jacob, le dijo que volverás a la casa de tu padre en paz. Y esa misma promesa nos la hizo Jesús. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Estamos fuera de la casa. Dice que nuestra ciudadanía está allá. No importa los 20 o 30 años que vivamos acá, o 50 o 100. Porque es que la vida es un regalo, y el regalo puede ser de 20, 30 años, a unos 50, a otros le dan 80, a otros les dan 20 minuticos. Salieron del vientre y se murieron. O al añito se murió el bebé por una enfermedad. La vida es un regalo, pero la verdadera morada dice Dios que está en los cielos. O sea que somos igual que el endemoniado, no tenemos casa mientras estemos en el pecado. No pertenecemos a una familia, porque la gente me puede ver a mí perdido en el pecado y así sea familiar, muchas veces ni me va a poder ayudar porque es que no puede. Cuando usted tiene un hijo vicioso, eso se vuelve un tormento para la casa, ¿sí o no? Pero cuando llegamos a Cristo hemos hallado morada. Tenemos lugar de descanso, pertenecemos a la familia de Dios, tenemos un nombre glorioso que nos identifica, que es el nombre de Jesús. Otra cosa que hacía el endemoniado gadareno que leímos en San Marcos 5 que yo les dije, era que él se hería con piedras. ¿Será que usted también hacía eso? Uno para herirse con piedras necesita estar loco, ¿sí o no? ¿Cuántos de aquí llegaron a tener en sus manos una botella de aguardiente que decía, el licor es nocivo para la salud? ¿Y se la tomaba así o no? ¿Qué hacía? Se hería a sí mismo. El tabaco es nocivo para la salud. Y me pegaba yo la pedrada con eso. Que la marihuana que te afecta, o que en el tiempo me eran las pepas, la gente se las toma. Esas son las piedras con las que se hiere la gente en el pecado. ¿Qué es herirse con piedras? Es no amarse a sí mismo, es hacer yo cosas que me destruyen. Y donde el que se hace daño es uno mismo. Hay gente que no tiene vicios,
pero está poseída del odio. Y cada vez que ve a esa persona que le cae mal, empieza a maldecir y se le alborota esa ira y ese resentimiento hacia esa persona. Se hiere a sí mismo. No sé si yo les conté que hubo un hombre que contó un chiste y todo el mundo se rió la primera vez. Volvió y contó el mismo chiste y se rió ya la mitad del auditorio. Y volvió y lo contó por tercera vez y ya nadie se rió. Porque se habían cansado del chiste, ¿cierto? Pero el amargado vuelve y trae a la memoria el problema y vuelve y se amarga. Vuelve la segunda vez y trae el problema a su mente y vuelve y se amarga. Y la tercera vez vuelve y trae el problema y así toda su vida y vive en amargura. Y no se cansa de esa amargura. ¿Por qué? Porque le gusta herirse a sí mismo con piedras. Mire que estábamos como ese loco. ¿Cuántos vivíamos en lamentos y maldiciendo el día? Que qué calor, que qué vida tan yo no sé qué, que qué trabajadera, que estos muchachos, yo para qué tuve tantos hijos, que esta casa que nadie le ayuda. Todos los días la misma cosa, hieras e hieras. Yo, por ejemplo, le digo a esas personas así, ¿para qué sufre si el que se hace daño es usted? Como dice la gente, usted sufriendo por mí y yo feliz. Así es la vida. Dice también que ese loco se ataba con cadenas y grillos. Oiga, lo ataban con cadenas y grillos. ¿Sabe cuánto medía el endemoniado gadareno? Porque la gente de Gadara eran descendientes de los gigantes. Una persona de esas alcanzaba hasta 2,97. Se les decía los jerseseos o los gadarenos. Pues a ese loco lo ataban con una cadena para capturarlo y él dice que rompía todas esas cadenas. No había poder humano que lo pudiera controlar. ¿Usted se acuerda cuando uno estaba más joven que le decían la entrada es aquí a las 10 y si no entra se queda en la calle? ¿Y qué hacía uno? Se quedaba en la calle. No se me junte con ese muchacho. Y la muchacha corría cuando el muchacho marihuanero de la esquina, que porque él era muy lindo. Usted no ve que él es marihuanero. Si caía en la droga, lo metían a un centro de rehabilitación y de allá se volaba. No había poder humano que lo pudiera controlar. Todas las cadenas que una mamá le ponía a un hijo para tratar de controlarlo, él las hacía así. Las rompía como el gadareno. En nosotros, en el tiempo de rebeldía, eso se manifestó así. Y de aquí no me sale. ¿Cuántos de aquí se volaron para un baile? Yo me volé algún día. Me gané pelas porque a mí me decían que a las 10 y yo llegaba y eso, mejor dicho, yo sentía el tablazo en la espalda. ¿Qué pasaba con uno? Que cualquier cadena que me pusieran, yo la rompía. Y eso es lo que hace la gente en la adolescencia. Incluso todavía hay gente vieja que todavía está atada a todas esas cosas. Porque somos igual que este endemoniado gadareno, que necesitamos ser libertados por el Señor. ¿Qué más hacía él? Daba voces en los montes. Él pegaba gritos en medio de la noche que eran de lamento para que la gente lo escuchara. Y es que nosotros hacíamos eso. ¿Usted no ha visto que hay gente que al frente de mi casa hacen una rumba y a las 2 o 3 de la mañana empiezan a cantar todas esas canciones de Darío Gómez, todas esas cosas de despecho, a expresar todo ese dolor y ese desamor que porque el otro no lo quiere? Y cantan las canciones hasta de Vicente Fernández, de puro lamento y despecho porque la gente en medio del licor se desahoga. ¿Qué es eso? Dar voces para que la gente escuche su lamento y su tortura y el dolor y el sufrimiento que lleva antes. Yo conozco una persona que le gustan mucho los tangos y todos los tangos, eso es que se va a cortar las venas, que ya no aguanto este dolor, que tráigame la copa rota, quiero beber gota a gota el desprecio de su amor. Todo es eso así. Y a lo último la gente escucha eso y termina llorando. ¿Por qué? Porque al igual que el gadareno está diciéndole al mundo que por dentro lleva un dolor y un sufrimiento que porque el otro no lo quiere. Yo pasaba noches y
Usted sabe que después de que se terminaba una rumba, hasta el amanecer y ya nos sentábamos, era en una calle a hacer bulla mientras todo el mundo dormía, a dar unos voces y gritos. Y al otro día la pelea, el uno en el hospital o el otro se murió o al otro lo hirieron o hizo cosas que no debía hacer, el marido terminó pegándole a la mujer o la mujer terminó arañando al marido. ¿Y en medio de qué lo hicieron? De todo ese lamento y de todos esos gritos, al igual que el gadareno. Otra cosa que hacía el gadareno era que moraba en los sepulcros. Moraba donde están los muertos, donde está la podredumbre, los cuerpos en descomposición, el olor nauseabundo a muerte. Pero ¿será que nosotros vivimos en eso? La Biblia dice que el que está en el pecado está muerto en delitos. Vea, yo me pongo a ver toda esa juventud de ahora, que se quedan en una casa y todo el mundo es que vestidos de negro, y se dan así golpes, y eso llegan las 10 de la mañana y están allá con los muertos en delitos y pecados, donde está la podredumbre, la droga. Yo tengo un nieto que se va que para unas fiestas, y él graba eso, y le digo que la perversidad que se ve ahí es impresionante, la descomposición social. Lo que se canta, porque ya las canciones no dicen nada bonito, sino que hablan es de la degradación moral y sexual. Eso es dormir con los muertos, eso es dormir en los sepulcros. O si no, vaya usted a las 68, a las 11 o 12 de la noche para que usted vea a todos esos muertos allá. Unos detrás del licor, otros detrás de la droga, unos buscando tener una relación ocasional con otro. Y si pasa a las 2 o 3 de la mañana, alguien por ahí tirado durmiendo en una acera sobre un vómito. Eso es dormir o ir a habitar en los sepulcros. Hay otro sepulcro en donde a la gente en el pecado les gusta vivir. Y ese está en Romanos 3:13. En ese le fascina a la gente vivir. Sepulcro abierto es ¿qué? Con su lengua, veneno de serpientes. Su boca está llena de maldición y de amargura. ¿Pero qué dice la Biblia que qué es eso? Un sepulcro. Nunca hay una palabra buena. Si usted le dice que qué calor, ¿y eso qué? ¿A mí qué? Si le dice buenos días, ¿cuáles buenos días? Yo no le veo nada de buenos. Su boca está llena de amargura y de maldición. Todo el día trata mal a sus hijos, habla mal del día si llueve o si hace sol. Si tiene comida y si no tiene. Si tiene trabajo y si no tiene. Al día dice más de 500 vulgaridades, porque como así se trata la gente. Ese es un sepulcro en el que vive la gente en el pecado, al igual que el gadareno. Otro sepulcro está en Proverbios 22:14. Fosa profunda. Es eso es una tumba. Es la boca de la mujer extraña. Aquel contra el cual Jehová estuviera airado caerá en ella. ¿Quién es la mujer extraña? La que no es mi mujer. La que me dice, ay, don Rubén, ¿usted cómo está de querido hoy? Y no fue Viviana la que se lo dijo. Esa es la boca de la mujer extraña. Y cuando es creyente, dice la Biblia que si Jehová está airado contra ese creyente, dice que lo hace caer ahí. Lo suelta. Porque lleva tiempo diciéndole que se aleje de esa persona. Porque los labios de la mujer extraña destilan miel. Y su paladar es más blando que el aceite, mas su fin es amargo como el ajenjo, agudo como la espada de dos filos. Sus pies descienden a la muerte y sus pasos conducen al Seol. ¿Sí vio que ese es un sepulcro donde le gusta vivir a los endemoniados que no conocen a Cristo en el pecado? Es que es muy bonita, pero esa te va a llevar a la tumba, porque sus labios destilan miel. ¿Usted no ve cómo hablan? Es que las paisas. Hola, amor. Y entonces los extranjeros dicen, ay, eso como suena de bonito. ¿Ah? Porque sus labios destilan miel. Otro sepulcro, que si andamos todos en él, está en Isaías 5:11. Hay de los que se levantan de mañana para seguir la embriaguez, que se están hasta la noche hasta que el vino los enciende. Y en sus banquetes hay arpas, o sea, música, viruelas, tamboriles, flauta y vino. No miran la obra de Jehová ni consideran la obra de sus manos.
Por tanto, mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento, y su gloria pereció de hambre, y su multitud se secó de sed. Por eso se ensanchó su interior, ¿quién? El Seol es el sepulcro. Y sin medida extendió su boca para recibir a toda esa gente que anda en esas rumbas, y allá descenderá la gloria de ellos y su multitud y su fausto, y el que en él se regocijaba. Que es que la rumba está muy buena, que esto está muy bueno, que no sé qué. Pero mijo, si usted no mira la obra de Dios, vea dónde va a descender. ¿Sí ve que a la gente le gusta eso? Yo les dije que un compañero mío me dijo, ¿yo para qué voy a ir al cielo si allá no hay mujeres, ni trago, ni rumba, ni marihuana? Entonces, ¿a qué voy yo al cielo? Y en la pandemia se fue cajón. Pero ese es el sepulcro donde a la gente le gusta vivir. Váyase para la 70, para el poblado de noche, para que usted vea a toda esta gente que está haciendo eso. Otro sepulcro está en Jonás 2:2. Y dijo, invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó desde el seno del Seol. Clamé y mi voz oíste. ¿Cuál es este sepulcro? El de la angustia. Hay gente que sufre que porque el hijo está en la calle, que quién sabe qué le va a pasar, que vive preocupado que por el gobierno, que el dólar subió, que el dólar bajó, que este gobierno, que qué vamos a hacer más adelante. Vive en una angustia constante y vive tomando pastillas para estar controlado. En la pandemia yo me di cuenta hasta dónde puede llegar el terror de una persona. Yo manejaba y la gente se subía y me bañaban en alcohol que porque se iban, mejor dicho, a contaminar. Y ya después de que se vacunaron, es que el problema era los que no nos habíamos vacunado, que porque los íbamos a infectar. Y la gente llegó a tal extremo que la gente vivía aterrorizada aún. Alguien le decía que tenía fiebre, ay, no se me acerque, no me toque, no me salude. Sí, ponga el tapabocas. Porque es que la angustia es un sepulcro que mucha gente se muere ahí en eso. Hay gente que ha muerto de angustia. Y otro bien fuerte está en Cantares 8:6. Ponme como un sello sobre tu corazón, como una marca sobre tu brazo, porque fuerte es como la muerte el amor y duros como el Seol los celos. ¿Cuál es el sepulcro? Los celos. Hay gente que le gusta estar allá. ¿Voy a ir allá a la tienda? Claro, allá la tenés, no. Se demoró media hora para llegar del trabajo. Claro, como estabas con la moza. Voy para la iglesia. Ah, claro, allá tenés una hermana allá con la que te estás viendo. Viven con celos a toda hora. Y dice que eso es más duro que la misma tumba. Una losa de cemento donde acuestan los muertos, eso es durísimo y frío, ¿sí o no? Entonces dice que duros como el Seol son los celos. Imagina una persona metida en ese sepulcro toda su vida. Si lleva 30 años con el marido celándolo, 30 años en esa situación. Era como el gadareno, ¿sí o no? Que le gustaba vivir en los sepulcros. Usted no crea que los que le he mencionado aquí no es que no quieren vivir ahí, les fascina vivir ahí. El otro sepulcro, este sí es el de los cristianos, está en Efesios 5:14. Lo cual dicen, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Siga el 15. Mira pues, Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días... Cuando yo como creyente no aprovecho el tiempo para estar metido en lo de Dios, ¿dónde quién estoy durmiendo? Levántate de dónde. Ah, o sea que estoy durmiendo con los muertos. ¿Y qué estoy haciendo ahí? Tú que duermes. Y te alumbrará Cristo, pero eso se lo dices al creyente, que no anda como sabio, sino como necio, que no aprovecha bien el tiempo. Yo le digo, el creyente que anda así es porque le gusta o porque no le gusta eso. Porque le gusta estar así. En Oseas 13:14, mire la promesa del Señor para los que les gusta vivir allá. De la mano del Seol, o sea, del sepulcro, los voy a redimir, los libraré de la muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte y seré tu destrucción, oh Seol. ¿No dice la Biblia que llegará el día en que los muertos que están en los sepulcros oirán la voz del Señor?
Hoy está la voz del Señor hablándole a la gente que duerme en las tumbas. Mire que no es solamente los que están allá clavados en la tierra, porque a los que se los comieron los pescados, entonces que no van a oír la voz, o a los que se los comieron los gallinazos. Porque las tumbas de que habla la Biblia son todas esas en las que vivía el endemoniado gadareno que hoy les estoy diciendo. La otra, que es la más importante, dice que cuando ya vinieron, Jesús lo sanó y lo libertó, lo encontraron sentado a los pies de Jesús. ¿Cómo andaba antes él? Desesperado, ¿cierto? Ahorita estaba sentado a los pies del Señor. ¿Cierto que la vida es más dulce cuando uno se postra a los pies del Señor? Cuando uno está sentado, dice la Biblia, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono. Estaba vestido porque todos los que habéis sido bautizados de Cristo están revestidos. Ya se me acabó la desnudez. Ya en mí no se ve el pecado, se refleja la santidad de Dios, el pudor y el temor de Dios. Lo que hizo con el gadareno es lo que Él hace con cada uno de nosotros y que puede hacer con las personas. Enseguida dice, vestidos pues de toda la armadura de Dios. Y en Isaías 61:10 dice, en gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en Dios mi Salvador, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas. Y lo otro que dice es que estaba en su juicio cabal, recuperó la cordura. Por eso les dije ahora que cuando uno está en el pecado, usted ve el aguardiente y así diga que es malo, que es un veneno, se lo toma. Porque ¿qué dice Isaías? Que la gente a lo malo le dice bueno. Y a lo que es bueno dice, no, eso es malo. No vaya por allá. Al que iba a venir aquí, usted que va a ir por allá, ¿a que le laven el cerebro? No, a que le abran los ojos. ¿Qué le pasó al hijo pródigo? Volviendo en sí. ¿Qué recuperó? El juicio cabal, la cordura. Cuando Jesús le dio la tarea, Él le dijo, permíteme que yo vaya contigo. ¿Y qué le dijo Jesús? Ve y cuenta cuán grandes cosas ha hecho ¿quién? Dios contigo. Y él se fue y contó cuán grandes cosas había hecho ¿quién con él? O sea que él entendió que Jesucristo es Dios. Que hay gente que no entiende eso y lo entendió ese loco. No hizo curso de evangelismo, no estudió teología, no había leído la Biblia, pero lo mandaron a evangelizar. ¿Cuál era lo que tenía que decir? Lo que Dios había hecho con él. Y dice que se fue por Decápolis. Decápolis son 10 ciudades. Y a esas 10 ciudades se fue y las evangelizó con el testimonio de lo que Dios hizo en su vida. ¿Sí ve que éramos como el loco? Nos abrieron el entendimiento, nos devolvieron la cordura, nos vistieron de salvación, nos sacaron del pozo de la desesperación, cambió nuestras palabras de amargura por Dios le bendiga, el Señor le bendiga, hermano. Que la paz de Cristo vaya con usted. No nos dejaron en poder de la mujer de labios que destilan miel. Todos esos beneficios. Y la gente que aborrece a Jesús le dice, ya vino usted por aquí, háblame del Señor, váyase de aquí. Cuando le digan así, váyase, porque Jesús se fue. Porque donde a Él no lo quieren, Él no se queda. Si a Él le dijeron así, ¿qué no le dirán a usted? Le van a cerrar la puerta. Le van a dejar de ser amigos suyos, porque cuando usted se convierte, los que eran amigos suyos, no, hermano, ya con usted no podemos tratar, hermano. Usted se enloqueció, o como dicen las viejitas, lo prefiero guerrillero antes que evangélico. Eso decían las señoras de antes. Porque al igual que esa gente, no, aquí no me traiga a Jesucristo para nada, dígale que se vaya. Porque es que donde se quede, ese hombre quiebra todo el pueblo. ¿Cuánto valió la convención para salvar 4 o 5 almas? Más de 60 millones o 70 millones. Porque Dios no estima gastos para salvar una persona. No le digo pues que quebró una empresa de marranos para salvar a un loco. Venga, hermana Elvira, para que haga una oración. Bendito Dios todo. Eterno Dios y Padre Celestial, mi alma te alaba y te bendice, Rey del cielo.